montañas, una serie de números, de metros, Hoy es decir, la base física se necesita en geografía, pero no es una geografía descriptiva como era antes, sino que se ha modificado muchísimo y tenemos una geografía más crítica, una geografía radical. Entonces se tiene en cuenta mucho la modificación que realiza el hombre del medio. ¿Bien? Y plantearnos que todos los días hacemos geografía, porque ustedes para poder venir hasta el instituto tuvieron que elegir en su mapa mental, en su plano, qué calle tomaban para llegar. Entonces hay que ver eso al chico, ¿no? Que poder comprender a nivel, si sentarse en su casa y está el noticiero, porque bueno, es raro que ellos no miren, pero están en la mesa y lo miran con el padre y tener idea de un poco de lo que sucede en el mundo. Hoy me pasó con un cuarto año que los chicos realmente habían tenido profesores de geografía en el cual no tenían idea de qué es lo que consistía ni siquiera la definición de geografía. Yo le puse la definición sumamente fácil y era la definición que doy en el año de la secundaria, ¿no? Es decir, se estudia la organización humana del espacio geográfico. Plantearse por qué es una ciencia. ¿Alguien tiene idea de por qué es una ciencia de geografía? Modifica el espacio y el tiempo. Modifica el espacio en un tiempo determinado. Bien, es decir, estudia esa modificación. Porque tiene un objeto y un método propio, por eso es una Tiene ciencia. un objeto de estudio, que es el espacio geográfico, ¿no? Y que tiene un método para estudiarlo. ¿Bien? Hola. Buenas. Entonces yo le planteaba a los chicos que poco somos observadores, por ejemplo. Yo a algunos de otra escuela que tengo aclarado les decía, cuando venimos de Buenos Aires, venimos de Chivilcoy, Sagrado, ustedes que observan sobre la ruta, cómo hace el camino, qué curva cada tanto. Si jamás habían observado que en la zona del Salado se cruza esa hondonada, ¿no? Porque es la pampa deprimida. Si no observamos absolutamente nada, y es fundamental en geografía observar. Por algo se nota cuando Tal cual, hoy está sumamente fuera de su cauce porque es un río de llanura donde no hay pendiente, donde todo el sedimento queda acumulado y por eso no corre. Y por eso tenemos la problemática de las inundaciones y hay que saber que cada 10 años entra la parte física del cambio que se da de precipitaciones y esa es la parte física que yo necesito para saber la problemática, pero al mismo tiempo tengo que saber toda la parte del hombre. El hombre que no deja, gracias, no deja
otro dice, mi papá está acá porque trabaja en la municipalidad, pero el día que la municipalidad no necesite más, no tenemos que ir, porque otra cosa no hay. El otro era hijo de docente, trabajaba la mamá ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, otra cosa no hay otro tipo de empleo. Entonces, bueno, hablamos de la entrevista, me dijeron, podemos ir a preguntar al municipio sobre el censo, podemos ir a preguntar a ver la parte económica, qué negocios hay, qué industrias, qué posibilidades hay acá como en Irala. Se me escapó como dos, no sé por lo que voy a dar clase. Y bueno, con todo eso como que llegamos a una conclusión, porque en realidad lo fuimos haciendo en forma verbal, ¿no? Y ellos siempre hacen hincapié en la necesidad que tienen de tener un acceso faltado, ¿bien? Y que no saben por qué no se hacen, si es por política, si es porque no hay dinero para invertir en eso, si hay problemas con los medios de cambio, que ahí el camino tiene que cortar por otro lugar, si hay varios factores que, bueno, generarían otra problemática para la identidad. Entonces ellos me decían, realmente señora, nosotros nunca pensamos que la geografía se podía aplicar de esa forma y estudiar de esa forma. Bueno, eso es lo que yo quiero que se decida hacer geografía, visitar geografía, tiene que tratar de incentivar a los alumnos. Que el chico sepa que continuamente está en ese medio, que cuando el papá decide hacer una pileta en el fondo de la casa está modificando el espacio geográfico. Por ahí más, por ahí menos. ¿Bien? En las finalidades. A ver, te van a contar qué finalidades pudieron sacar como importante en la televisión. Creo que una de las actividades era, yo puse una finalidad, un objetivo general de analizar e interpretar críticamente el mundo hoy. Promover un posicionamiento autónomo, responsable y solidario frente a los problemas de las sociedades y los territorios contemporáneos. Por eso es muy largo, que sigamos analizando el mundo de hoy. Planteemos la invasión de Estados Unidos a Irak. ¿Qué nos decían los medios de comunicación? ¿Qué nos decían? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo había dicho de la invasión de Estados Unidos a Irak? Estados Unidos a Irak. Por eso, para entender el tema del mundo de hoy, a ver, Estados Unidos invadió Irak. La famosa guerra, que duró como 11 años, ya se retiraron, pero todavía hay marines. Sí. ¿Qué decía Estados Unidos? ¿Que había qué cosa? Petróleo. No, armas nucleares. Estaba Yació apoyando en el territorio para quitar el poder, supuestamente, que había, que no solo generaba conflicto por armamento nuclear, sino que era supuestamente antidemocrático. Perfecto. El líder era antidemocrático y siempre un problema de fondo en Irak, Irán, chiitas y sunitas, un problema étnico. Básicamente se metieron como defensores de la libertad, pero buscaban... Lo mismo que hicieron en toda la guerra. Perfecto, en todas las guerras, bien, la libertad, pero se olvida del derecho internacional que dice ningún Estado puede intervenir En la política interna de otro país. Bien, ¿no? Porque como es el país potente que tiene poder de decisión, a Naciones Unidas no lo acompañó, entonces decide solo, porque Naciones Unidas entra, analiza si hay bombas nucleares, no hay, pero él sigue insistiendo. Entonces ahí es donde va a ayudar Reino Unido a invadir. Después que lo derrocan a su líder, ¿no? Saddam. Era el transporte nuclear. El petróleo. El petróleo, realmente. Ya no mienten más, pero bueno, ellos hacen toda esa parodia y hacer ver que todo lo que es musulmán es malo. Esa es otra cosa que dentro de la geografía tenemos que aprender a transformar o a transmitir a nuestros alumnos. Hay diferentes culturas y las tenemos que respetar. Porque no piensen igual que nosotros, porque no se vistan igual que nosotros, porque tengan otros hábitos. Para ellos también es raro que yo esté usando pantalones que una buena raro que tenga la muñeca pintada. ¿Bien? Totalmente raro. Los talibanes que manejaron Afganistán por mucho tiempo, fueron puestos por Estados Unidos, un grupo de universitarios, no sé si alguien leyó alguna vez algo, un grupo de universitarios, Estados Unidos los apoya y los arma y toman el poder. O sea, lo entrenaron. El tema del archivo Alisi puede ser, ¿no? ¿Cómo? Archivo Alisi, que también lo entrenaron en su momento. El ISI en realidad es un desprendimiento de un grupo que estaban a favor de Saddam Hussein cuando estuvieron dentro de la cárcel.
dentro de esa zona, a Siria, a Israel, a Irak, a Irán, ¿bien? Desde ya que la problemática es bíblica si vamos hacia atrás. Esa zona, si tenemos en cuenta, los límites que tienen esos países fueron diseñados por los orientales, ¿no? Por Reino Unido, Estados Unidos, por Francia. Bien, recuerden que Israel se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Es un territorio que Gran Bretaña lo dona, podríamos decir, para que Israel se transforme en un Estado. ¿Quién estaban ahí? Los palestinos. Ahí tenemos el enfrentamiento de palestinos y israelíes. Recién en el principio de los 70 se conforma el Estado. No. Claro, en 48 está en el territorio. Claro, bueno, pero que figure como un país legítimo. Y lo que pasa es que para ser un 72, Estado tiene que ser reconocido por Claro. toda la comunidad internacional. Sí, tiene una constitución y todo. Claro, pero primeramente ser reconocido. Si no son reconocidos es lo que pasa con Kosovo. Vieron la disolución de Yugoslavia, por eso yo le traje, y una de las preguntas era si el mapa era estático. Esa división política mundial siempre es la misma o sufre modificaciones. ¿Bien? Es totalmente Dinámico. y por eso le traje lo que sucedió cuando cae el muro, antes de caer el muro de Berlín, que sucedió a Alemania, y lo que le pasó después cuando logra la reunificación. Pero esperen un cachito que estaba con los talibanes. En el caso de los talibanes nos prepara Estados Unidos. Ubican Afganistán, no tiene salida armada Afganistán. No tiene salida armada Afganistán. Están en los listados. Tengo Pakistán y Afganistán. En la época de la Guerra Fría del 45 al 91 aproximadamente, los rusos quieren tomar Afganistán, rico en petróleo. Esto sí, no tiene salida. El primer productor de heroína del mundo. ¿Bien? Entonces, eso por supuesto que lo manejan ciertos niveles. La población sufre una pobreza extrema, ¿no? Bien. Por lo tanto, en esta zona norte, ¿quién viene tomando Afganistán? Los rusos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Prepara a los talibanes para enfrentar a los rusos. Los detiene acá en el norte. Los talibanes toman el poder, manejan, son totalmente ortodoxos. ¿Qué significa? Que van a aplicar las ideas o la creencia musulmán a rajatabla. El libro que dice Mahoma, no el Corán. Nada de enseñar los tobillos, las mujeres eran azotadas, no podían estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, algunos hablan más, otros menos, pero sí, termino mal. Perfecto. ¿Qué pasó? Caída de las Torres Gemelas, ¿qué año? 2001, caída de las Torres Gemelas. Y después que el propio gobierno yanqui le dio armas a Bin Laden y lo entrenó. Bueno, ¿qué pasa? Viste que hay varias teorías sobre el respecto a quién tiró las Torres Gemelas. Hay quienes dicen que las Torres Gemelas fue una autoconspiración que hizo Bush para promover la ley patriota. Tal cual. No importa quién gana la pelea. Que algo parecido hizo Estados Unidos en Vietnam. Apoya a la Vietnam del sur contra el Vietnam del norte. Que era comunista. Bueno, porque era la época de la Guerra Fría. Es medio similar a lo que pasó en la Antártida, el famoso Tratado de Antártida, que en el 2019 va a cumplir 50 años. La base era que tenía miedo que el comunismo llegara a Y ahí tenemos, si entramos un poquito más en detalle, tenemos todo el tema de los militares en Argentina. Bien, la expansión de ese comunismo, por ejemplo, expandido por los montoneros y los otros ejércitos paramilitares que había, imponen en toda América Latina. Estados Unidos estaba... Estados Unidos impone en América Latina lo que son las dictaduras militares. ¿Bien? Es todo un entretejido, ¿no? A ver qué beneficio puede sacar de cada lugar. Sigo con los talibanes acá. Caen las Torres Gemelas, Estados Unidos piensa que Bin Laden se esconde en Afganistán, que es que los talibanes le dan lugar, entonces tiene que hacer un acuerdo con Pakistán para usar el espacio aéreo. ¿Bien? Recuérdense que el Estado es dueño de su espacio aéreo. Perfecto. Ingresa. Y quienes ayudan a controlar a los talibanes, fíjense cómo se da vuelta la tortilla, quienes ayudan son los rusos que estaban en el norte de Afganistán. Esos rusos que habían querido tomar Afganistán y Estados Unidos no lo habían dejado y habían preparado a los talibanes, terminan ayudando a Estados Unidos a
Trump. Querramos chicos del presidente, porque toman las decisiones de tal cual y la economía se dispara para donde ellos quieren. ¿Qué va a pasar con toda esa deslocalización que hubo? Todas las empresas, esos talleres del mundo, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, que la gente trabaja 14 horas por poco y nada, sin ningún tipo de control, de sanidad, etcétera, etcétera, y después nosotros consumimos Zara, Adidas, Nike, no sé, un montón de cosas. Todos estos temas así yo lo doy en geografía mundial, que lo tienen recién en cuarto año. Los chicos les encanta porque es llevar estudios de caso, es enseñarles lo que ellos están viviendo continuamente, ¿no? Y de hacerle ver en la cartuchera nomás qué es lo que tienen ahí adentro y poder ver que son de distintas partes del mundo y bueno, cómo llegan al país y por qué no se producen acá y así. Por ejemplo, las baterías de los celulares vienen de diferentes países del África que uno se expone a diferentes tipos de materiales radioactivos. Y por ejemplo, ¿alguien sabe qué es el volcán? ¿El volcán? Sí. Lo sacan del Congo, ¿no? Y utilizan criaturas para poder insertarlas y poder traer el mineral y con toda la problemática que se genera a partir de eso, ¿no? Es decir, violaciones a las mujeres, saqueo a los distintos lugares para poder sacar a los hombres para que trabajen, trabajo infantil, la pérdida del gorila. Hay un gorila que también está en peligro de extinción porque está justo en esa zona selvática y se nos mata para que no ataque a las poblaciones. Es decir, la parte ambiental también es muy importante. Por eso ese espacio geográfico es modificado continuamente y hablamos de una relación sociedad y cosa. Hombre. No, sociedad. Sociedad y espacio. Espacio social. ¿No? La parte natural, como el hombre, porque antes se decía que la geografía determinaba. Un poco determina, pero el hombre ahora con el avance tecnológico, antes la gente se situaba donde había agua. Si miramos los que más les gusta historia y miran un poco las civilizaciones, ¿dónde se daban? Las grandes civilizaciones, la del Nilo, la de la Mesopotamia asiática, a orillas de un curso de agua. Hoy por hoy, con el avance tecnológico, es lo que se puede instalar donde quiere, porque hace una perforación, extrae, desaliniza. En Arabia Saudita desalinizan el agua porque tienen millones de plátanos de petróleo y entonces no tienen problema de traer el agua del mar y desalinizar el agua. ¿Bien? Israel, todo lo que tiene con respecto al riego por goteo, una inversión muy importante, pero eso quien tiene el dinero de hacerlo. Quien no tiene el dinero sufre las consecuencias como sufren los países africanos, ¿no? ¿Por qué creen que hay dos realidades? Por ejemplo, Dubái, Emiratos Árabes, Qatar, una realidad y lo que sería Irak, Argentina, otra realidad llena de guerras y otros países tan enriquecidos. Claro, pero no te olvides que está reducido una parte de la población. Ellos no distribuyen, no hay la distribución de la riqueza, no hay la distribución de la riqueza. Ahora de todo su lado. Pero Se están preparando, están invirtiendo para el futuro. Ellos saben que tienen un recurso que tiene una cierta... Son países donde no existe la clase media. Claro, por eso mucho más La baja, son claro. solamente- Ellos están invirtiendo para su futuro. Por eso todas esas... fíjense cómo está modificando el medio ellos. Por eso les decía hoy por hoy que como ya la geografía no determina el 100%. ¿Vean? En algunos casos sí, porque, bueno, por ejemplo, Islandia. ¿Ustedes se imaginan que en Islandia se produce bananas? Se siembran bananas. ¿Qué utilizan? ¿Qué recurso utilizan? Genética. ¿Eh? La genética. No. Islandia está pasando el círculo polar ártico, 66 grados. Continuamente temperaturas bajas. Tengo una ventaja que es la corriente cálida del Golfo que se desprende de acá y ayuda un poquito. Pero Islandia es una isla volcánica. Esta isla surge de la separación de las placas. ¿Bien? Acá tengan en cuenta. Acá yo tengo la dorsal atlántica. En esta dorsal atlántica se separan las placas y surge el magma. Las dorsales son las montañas submarinas para darle la masa, para pasar la masa en líquido. Aquellas que pasan el nivel del mar se transforman en islas, son islas volcánicas. Es el caso de Islandia. ¿Bien? Erupciones volcánicas no seguidas, pero tienen una gran cantidad de energía geotérmica.
están viviendo en una zona de riesgo. Saben que están viviendo en una zona de riesgo. Como la gente que se va a Mendoza. Decimos, ¿por qué se van a vivir a Mendoza y sabe que es una zona de movimiento sísmico, donde está es cara la inversión para construir los edificios? Pero bueno, hay petróleo. La península acá de California y el Valle de California, sumamente poblado. Primero la fiebre del oro y después la fiebre del petróleo. Entonces fíjense cómo no miramos, ¿no? Es decir, los inconvenientes que podemos tener desde el punto de vista físico y cómo la tecnología va avanzando y va tratando de minorizar esos efectos y la población se traslada para tener un cierto nivel económico. ¿Bien? Por eso les digo que el hombre, con el avance tecnológico, puede lograr y modificar bastante ese espacio geográfico. Finalidades, quiero escuchar a ver qué pudieron sacar o qué subrayaron, porque era bastante el material de informe y cuenta de un poco tiempo para y había cosas que por ahí. Les decía que acá. Cuando hablamos del mundo de hoy y nos pasamos al tema de Afganistán, ¿quiénes toman decisiones en esos lugares? Este país nadie. Ajá. Nadie. ¿Decisiones? Decisiones políticas. A ver, invasión de Estados Unidos a Afganistán. Bueno, el propio... La oposición, supuestamente. La propia ONU la aprobó a Estados Unidos. Claro, por eso. Bueno, estamos hablando de un organismo supranacional. Bien, un actor social. Que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para que se acabe el mundo que nos Bueno, pero también hubo gobiernos que se arrastraron civiles a Estados Unidos. O sea, no solamente gobiernos no legales, sino también los propios gobiernos que fueron puestos por la gente o apoyados por la gente, que no les importó nada, solamente querían tener comercio con Estados Unidos. Por eso, el tema de Naciones Unidas está muy cuestionado hoy por hoy, ¿no? Porque se dice que es el patio trasero de Estados Unidos, la ONU, ¿no? Porque en realidad es el que toma, imagínense el Consejo de Seguridad que es el que toma las decisiones para las invasiones, para las guerras. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países, de los cuales 5 son permanentes. Casualmente los permanentes que Son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania y Francia. Francia y falta uno. China. También. China. Alemania castigada, porque tengan en cuenta que esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, entonces Alemania estaba castigada lo mismo que Japón. Y los 5 tienen armas nucleares. ¿Cómo mi vida? Los 5 tienen armas nucleares. Los 5, por supuesto, tienen armas A diferencia del resto del Pero hay países que también, por ejemplo, que son países que los miramos en vías de desarrollo o emergentes, como la India, también tiene armas nucleares. Corea del Norte. Corea del Norte, iba a decir justamente lo mismo. Pero pasa que yo tengo que pensar de que los tipos siempre están un paso adelante, o sea, piensan un paso adelante. Porque el tema del petróleo se origina porque ellos ponen el precio. El barril de crudo internacionalmente tiene precio en dólares. Pero esto es como que ellos vamos a facilitar. Pero ellos le ponen el precio a la cantidad que ellos poseen. O sea, ellos tienen petróleo como para el consumo de Estados Unidos durante los próximos 5 años, ¿no? O sea, ese total le queda para 5 años. Entonces, mientras menos se va quedando, más le va subiendo el precio, porque es menos lo que le va a quedar a ellos. O sea, mayor masividad de autos va a hacer que, mientras el yankee promedio cambie de auto o compra otro, no tiene más petróleo que va a consumir. Pero necesita sacarlo de algún lado. Lo que hacen es importar, Por eso, llega el punto en el que no le alcanza y consumo van a tener. ¿No? Y tiene que ir a conseguirlo de algún lado. Eso ahí se cuando se producen acá las privatizaciones, de memoria. pues el problema que tiene Estados Unidos con
Chávez quería venderle. No. Quería hacer un comercio acá. No, el tema de la privatización del petróleo. Estados Unidos iba a quedar con mejores recursos de petróleo de... Quería comprarlo. En su momento fue IPF acá, pero Tal cual. Vean, cuando nosotros tuvimos la crisis de 2001, Estados Unidos no nos tiró la soga. ¿Por qué? Porque todas las privatizaciones las ganó la Unión Europea. Entonces, fíjese, Repsol IPF, española. España, sí. Telefónicas, También España. Bien, entonces ganaron las privatizaciones a la Unión Europea. Por lo tanto, acá no había quien salvar. No eran esos capitales que había que salvar. Sí salvó a Turquía, pero con Turquía quieren otra cosa. Además de tener capitales de ellos, Turquía está en un lugar estratégico. la puerta Y está Sí, la puerta. Turquía acá, entre Siria y entonces, de acuerdo a los intereses políticos y económicos que tienen, va a ser como ellos van a actuar. Claro, la parte norte de América del Sur es donde mayor concentración tenían ellos. Bueno, Desde Puerto Rico. yo con lo mismo, porque al final yo me adelanto y usted no me cuenta. A ver, alguien que me cuente a ver qué sacó de algunas de ellas que me parecieron importantes de las fundamentaciones simples. No es vergüenza, porque acá venimos a crecer todos. la mayoría creo que sacamos la fotocopia ahora. Sí. Bueno, miren las posiciones. No importa, miren las Ya en abril la vamos vayan acá, porque la 1 está muy general, donde habla de conversiones inteligibles, tanto los territorios. Vayan a la página. La 5. Ahí tienen la nota para sacar, a ver. ¿Quién lee la primera? Dale. Punto número 1. Obtener un conocimiento básico del espacio terrestre y de la vida de los hombres en la Tierra. También el sentido de la observación, la imaginación y virtudes como la tolerancia y el espíritu crítico. Bueno, ahí podemos sacar algunas cosas, ¿no? Tolerancia, espíritu crítico, conocimiento básico del espacio terrestre. La 2. Punto número 2. Saber ubicar los lugares y los hechos sobre un mapa en sus respectivos entornos y a diferentes escalas para poder entender la dimensión espacial de cualquier cuestión o problema. Saber ubicar los lugares. ¿El mapa solamente me sirve para saber ubicar? No precisamente. ¿Qué más? ¿Para qué más? Para ver la evolución. Cómo Sí, puedo evoluciona el tener espacio. muchos mapas y puedo ver, o puedo mirar en internet y puedo ir viendo. ¿Qué más? Yo estoy directamente ahora con este mapa, no tengo nada más que este mapa. ¿Qué más? Te permite analizar el porqué de muchos factores sociales, conflictos. Sí, económicamente también analizar proyectos económicos. Fíjense que dice acá, ubicar hechos en el mapa, lugares, para poder entender el entorno a diferentes escalas. ¿Qué significan escalas? ¿Cómo sería? Niveles. No está hablando de la escala en ese sentido. Desde los aspectos sociales, No, ahí serían las distintas dimensiones. natural, Ahí hablaría de una dimensión política, natural, económica. ¿Cómo? Cosas naturales, los volcanes, ¿no? No. ¿Cómo lo Diferentes escalas de análisis. Diferentes escalas de análisis. ¿Qué sería? En mayor profundidad, o sea, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Los actores sociales. No, los actores sociales van a entrar en juego. Vamos a suponer que yo hablamos de... Claro, las regiones. ¿Cómo? No. Un tema. No, Deforestación. sí, ¿Bien? no. Sí. Las regiones, la nacional, supranacional, la global, esas son las escalas. Tal cual. Yo tomo un tema y veo qué relación tiene ese tema con la problemática que voy a plantear. A ver, para que les quede claro. Deforestación sería el tema. La problemática, voy a estudiar un caso en particular. Yo también en una de las fotocopias de dando vueltas les pongo estudios de caso. Un caso en particular. No puedo estudiar todas las deforestaciones de todas las selvas del
Tengo Brasil, que saber Colombia. que voy a hablar del río Amazonas, dónde nace el río Amazonas, ¿bien? ¿Qué características tiene su régimen? ¿Qué pasa con la vegetación? Entonces yo puedo ir presentándole a los alumnos distintas imágenes, por medio del carbono, voy mostrándoles distintas imágenes, veo una parte de la semi inundada, la otra parte no, veo una parte donde hay una cantidad de agua importante, veo troncos a lo largo de los ríos. Lo que afecta a la población, porque hay gente que vive. Con las imágenes muy bien y analizando una serie de imágenes y lugares donde se observa que hay soja en vez de planta, donde se observa que cerca de toda la zona de la Brasilia, selva, ¿no? antes de Belo Horizonte. Bueno, perfecto. Y yo, la deforestación en la selva amazónica, tengo que determinar cuáles son las causas de esa deforestación, cuáles son las consecuencias. Pero, antes de todo esto, tengo que fijarme, o antes de después de las causas, cuáles son los actores sociales que intervienen. Y analizar, yo cuando ubico la selva amazónica o toda la llanura del Amazonas, estoy viendo que esta problemática no es solamente una problemática de Brasil. La selva se expande por Perú, por Colombia, por Ecuador, ¿bien? Y es el pulmón del mundo. Entonces yo tengo que ver que esta problemática ya no es solamente a nivel local, sí, yo puedo ver cómo afecta a los indígenas y a los habitantes del lugar y cómo la gente que necesita un territorio por el proceso de colonización le dan la tierra, ellos queman y dan paso al cultivo. También puedo ver que el Estado decide la construcción de la transamazónica y para eso hay que cortar. Por eso para actor social importante tengo el Estado. ¿Qué me decías, Jorge? En Colombia, con el tema del narcotráfico, ha tenido un... La FARC también. Tal cual. Tal cual. Entonces ya no estoy hablando de la deforestación a nivel local, estoy hablando a nivel nacional, ¿bien? A nivel regional y a nivel mundial. Porque, como me dijeron ustedes, es el pulmón del mundo. Entonces, al ser el pulmón del mundo, no está afectando solamente a los habitantes de ahí, sino a todos. Y va a afectar en el cambio climático a nivel mundial. Entonces, un problema o un tema, tengo que ver a qué distintas escalas de análisis lo puedo trabajar, me incluye. ¿Qué actores sociales? Voy a tener actores sociales que pueden ser locales, el Estado, ¿qué hace? ¿Qué política tiene con respecto a Brasil, con respecto a la deforestación? ¿Qué política tiene Colombia? El Estado toma los empresarios ganaderos que quieren talar para dar paso a la ganadería. ¿Alguien vio Chico Méndez alguna vez? ¿La película de Chico Méndez? Bueno, es vieja, pero mírenla, hay una canción del rock nacional que habla de Chico Méndez, ¿bien? Tiene que ver con la explotación de uno de los árboles que es ¿cómo se llama? La hebrea esta que se saca la goma. ¿Bien? Y él observa de chiquito cómo el que recogía, el que compraba el caucho, lo embromaba al padre cuando iba y pesaba, se le llevaba la cantidad de lo que les traían, ese jugo, ¿no? Y ahí empieza él a rebelarse, porque observa esa problemática y bueno, se transforma en un líder que bueno, el Estado por más que va y lo quiere apoyar y todo, lo terminan matando y él luchando por algo que no pudo conseguir, incluso llegó a Naciones Unidas, a ser escuchado a nivel internacional. Está muy bueno para enseñar, cuando se enseña la deforestación del Amazonas, ¿no? Como un líder que amó desde muy chico esa problemática, quiere mostrarle al mundo y el mundo le interesa, lo que interesa el capitalismo, que es acumular qué cosa. ¿Qué le interesa? El consumo, el dinero. Es algo parecido, todo con el calentamiento global, el calentamiento de la piel. Es algo parecido en este caso, lo que estudió Al Gore, con el calentamiento global. Ajá. ¿Y qué decía? Contame. Que se están derritiendo los glaciares, que cada vez que tenemos días más calurosos está desapareciendo el invierno, y bueno, más allá de la flora y fauna que está desapareciendo, el Océano Ártico, también nos afecta a nosotros.
de hielo de los glaciares. Y fui al Chaltén y subí todo, porque en el Chaltén tenés que hacer, son dos trekking que hay que hacer, y la única forma de conocer es subirte a las montañas. Y espectacular los glaciares colgantes, cómo se ve bien el glaciar, el Nu, formado por el glaciar, ¿no? El valle Nu, perdón, formado por el glaciar, las lagunas, y cómo el glaciar va derritiéndose y forma las lagunas que todas tenían diferentes colores, unos azules, unos celestes, unos verdosos, que depende de la coloración de la roca que está debajo, ¿no? La verdad que es hermoso, y todo gratis, porque uno, como si subía al Firroy, subía a las 8:30 de la mañana, hice la caminata y volvía a las 8 de la noche, 10 kilómetros de ascenso y 10 de descenso, muy lindo, pero bueno, cansador. Pero la verdad que, digo, si no lo hago ahora, tengo que ser más vieja y no voy a poder hacerlo. Y es impresionante el retroceso. Es impresionante el retroceso, como vas viendo la roca pulida por el glaciar. Anduve arriba del glaciar Viedma, navegué en el lago Viedma, y del lago Viedma nace el río Santa Cruz, y pudimos llegar al glaciar, y para poder llegar al glaciar primero tenés que caminar un montón la roca, y la roca está encerada, que toda esa parte, porque el glaciar antes llegaba al borde del lago, entonces tenés que pasar todo eso y la resbalás, y con viento de 60 km/h, así que te caías para un lado, te caías para otro, pero en realidad es un placer, y escuchar los estruendos y caminar por arriba del glaciar es algo precioso. En el momento que volvíamos, una parte se desprendió, bastante importante, pero bueno, es toda una belleza de la naturaleza, y yo digo, bueno, sí, cada vez se retrocede más, por tanto. Yo estuve viviendo en el sur, en la costura, justo está la parte selvática. ¿En dónde? En la costura. Ah, justo está la selva. Sí, en la parte del bosque llueve familiar. 200 días al año, ¿no? Sí. Y la ciudad está toda en pendiente. Antes estaba lleno de árboles y nos inundaba la ciudad. Ahora está urbanizada, es un desastre. Yo el año pasado fui. Un ejemplo clarito de lo que pasa acá con las hojas. Claro, el año pasado fui y. No se puede incluir todos los aspectos que el humano ahí quiere. en el bosque valdiviano, la cantidad de cenizas volcánicas, claro, si había sido 2 años atrás, erupción del volcán, que no se veía nada por la ciudad, y era piedra pulverizada. La piedra estaba hecha polvo y uno la levantaba, y había lugares que había más, todo dependía del viento, ¿no? Lugares donde había más cantidad que otra, pero sí, realmente sí, tenés razón que hay mucha tala. Mucha tala, que pasa que está creciendo muchísimo por todas las cabañas que están haciendo. Eso significa entonces en diferentes escalas, estudiar en diferentes escalas y los actores sociales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llegaron las pasteras a Uruguay? Sí. Papeleras. Sí, la papelera. Toda la problemática que hubo, intervino la Corte Internacional de la Haya, que forma parte, es un organismo de Naciones Unidas para los problemas internacionales. Bien, ¿qué hizo el pueblo en Argentina? ¿Qué hicieron los de Gualeguaychú? Cortaron. ¿La gente salió así nomás o se informó primero? Salió así nomás. ¿Sí? ¿Y pero qué van a protestar contra ellos si no saben? Y depende de cómo se informa. Se informaron, información por parte de geógrafos, explicando la problemática que se iba a generar con la construcción de estas pasteras. ¿Bien? ¿Cómo? Inundaciones. Inundaciones, sino el cloro que Mucha se contaminación. tira, a veces se construye el papel. Un desecho contaminante que iba a ser nocivo para el río. Ahora, esta problemática se dio localmente entre Fraiventos y Gualeguaychú. Una tiratez importante, se cortó la ruta. Fíjense el protagonismo del ciudadano. Eso es lo que trata la geografía, que el ciudadano conozca y sea reflexivo y luche por su medio. La gente completa iba con su familia y iban a trabajar, llevaban a chicos a la escuela y volvían al lugar para defender el turismo de ese lugar, que era fundamental. Bien, ¿por qué Finlandia y España decidieron colocar las pasteras en este lugar del mundo? Es poca la mano de obra, porque esa era una excusa también de los uruguayos. Genera mano de obra, la mano de obra la generó para construir las pasteras, pero después es mucha tecnología la que hay. Mínimo, te diría los puestos de trabajo que generó.
normas ambientales bastante básicas a las que son a nivel internacional. Normas ambientales sumamente permisivas. Esos estudios los hacen las empresas para ver dónde pueden ir a contaminar. Alejado también de su territorio. ¿Cómo? Alejado también de su Tal territorio. cual, en Finlandia había salido una ley que no permitía colocar ninguna pastera más. Entonces tenemos que ir a otra parte del mundo. ¿Y qué eligieron? La Cuenca del Plata. Uruguay 10 años antes se venía preparando, callado la boca. Iban modificando la ley de cultivo, la ley de plantación de árboles, la ley de inversiones modificó Uruguay. 10 años antes fue haciendo la modificación. Para que cuando llegara... Argentina por ahí pedía soborno. No se preparó. Nosotros tenemos pasteras y basta con las que tenemos, porque el olor a podrido que largan es impresionante en la zona de Iguazú, si ponés de Iguazú hacia acá, sobre el Paraná está. Algo parecido hizo Canadá en Bar Rincón en San Juan. Aprovechó que no hay medidas y explota todo el oro y los desechos de arsénico, cianuro, van al río y la gente de San Juan no tiene agua potable. Volviendo bien. Y no pueden sacar a Argentina porque tienen control de Chile. En Chile, Toda América Latina, chicos, toda América Latina tiene esa problemática. Y yo pensé que el gobierno anterior le iba a aumentar las retenciones. Y se la sacó. Y algunas se las sacó. Y este gobierno, yo pensé, Es más, le digo, si utilizan los puertos patagónicos, nosotros le pagamos un 4% por sacar todos los minerales de acá. Minerales que no se controlan, no se sabe lo que se llevan. Ellos solamente ponen en una planilla la cantidad de plata que se llevan. Ahora, no hay ninguna organización mundial que se encargue cuando hay un problema con la labor Hay una cometa, está de empírico, no, sacarlo del PIB. La fiesta del sol en San Juan, cada vez más grande, que se han prestado atención. Esa la financia todas las mineras. Con el equipo de fútbol que minera San Juan. Bien. Gioia, que es el gobernador, junto con Menem, no me acuerdo el tercero, fueron los que llevaron a cabo esta ley de inversiones de las mineras, donde no le cobran impuesto al cheque, donde todo lo que entran de maquinaria después se lo devuelven y licúan el IVA. Y yo pensé que los otros gobiernos que entraban iban a hacer una modificación, pero no. Bueno, entonces el hombre no modifica el espacio de tiempo demográfico donde habita. ¿Cómo que no modifica? Claro, por eso. Todo lo que... Y preguntarles por los sanjuaninos qué le pasa con los cultivos y con el agua. Bien, están muriéndose porque se muere todo porque está quemado por el cianuro. Ustedes saben que le ponen un recipiente, hacen un dique de cola, que cuando ellos llevaron y te dejaron el agujero y te modificaron el paisaje, se llevaron todo el oro y la planta, a nosotros nos quedan los residuos. Ese dique de cola se puede perforar y va hacia las napas fértiles. ¿Qué pasa? Entonces están los problemas gastrointestinales, ¿bien? Erupciones en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en realidad un pueblo en Catamarca, es decir, un pueblo había hecho un hotel porque el progreso, ¿no? No, ellos mismos hacen sustituciones dentro de lo que es la minera y tampoco generan puestos de trabajo, porque está todo tecnificado y es mínimo la gente, y traen sus propios profesionales con títulos de los países de origen del capital. Entonces decía esta mujer que había invertido todo su ahorro en el hotel y no había forma de generar, no tenía nadie para que fuera a vivir al hotel, porque la empresa había organizado todo, hasta sala de primeros auxilios tenía dentro. ¿Y cómo licúan todo esto? Regalan a las escuelas 300 computadoras, regalan a los hospitales tanta cantidad de ecógrafo, esto y aquello, como lavan un poco la conciencia. Es parecido al y el proyecto, una vez entro a una y estábamos trabajando con los chicos y el proyecto para el medio ambiente era recuperación del cactus. Unas cositas así, unas vasijas con los cactus. Esa era la devolución que hacían para el medio ambiente. Yo había visto que, por ejemplo, en parte de Santa Cruz, más pegado a Chile, hay diferentes hoteles que la financian las petroleras, controladas por los Estados Unidos. No, es terrible el poder adquisitivo y bueno, ¿qué pasa con el fracking en Argentina? ¿Saben lo que es el fracking? Sí, ¿De qué? Que a veces sale el gas por la tormenta de agua. Bueno, la roca para hacer el gas. Es un sistema de extracción de petróleo que se utiliza para aquellos pozos petrolíferos no convencionales. Entonces, es muy común, Estados Unidos
la zona del Amazonas, El famoso contrato que no se mostró. hizo un desastre y ahora están en el sur y en pleno valle del Río Negro. El año pasado trabajé con los chicos y trabajamos todos con imágenes satelitales. En pleno valle del Río Negro, la gente, vieron, han visto un montón de veces las manzanas que tiran, porque realmente los costos no alcanzan a medir los costos de lo que le pagan, ¿no es cierto? Entonces, la gente está desesperada y vienen y le compran las parcelas de petróleo, las parcelas de tierra para realizar la explotación de petróleo. Entonces, yo acá tengo manzanos y mi vecino vendió el terreno para la explotación de petróleo. ¿Qué sucede? La Unión Europea, eso fractura la roca, se le inyecta agua y arena y fractura la roca para poder extraer el petróleo, porque está bien encapsulado en esas rocas. Entonces se va haciendo toda la fracturación con un movimiento sísmico y para hacerlo más específico, pero para que entiendan más rápido, y se van contaminando las napas. ¿Qué sucede? La Unión Europea no quiere comprar más la manzana, porque la manzana no pasa los controles que debe pasar para poder ingresar dentro de la Unión Europea. Esos terrenos, cuando terminen el petróleo, ¿qué va a pasar? No sirve más. Nosotros seguimos comiendo la manzana de Ibera, claro. Nosotros la seguimos comiendo, porque la manzana que consumimos es la manzana de Río Negro. Sí, viene inservible ya, todo lleno de contaminación. Y los membrillos de Río Negro, la cigüeña de Río Negro, el durazno de Río Negro. ¿Bien? Es decir, nosotros no tenemos control de calidad, por eso es lo que decía hoy el compañero. ¿Por qué vinieron las pasteras? Porque acá hay leyes ambientales permisivas. Entonces, Uruguay necesitaba inversión de capital. Ley ambiental permisiva, aquellos se querían sacar toda la papelera de encima. Entonces, fíjense, un problema que tienen a nivel nacional y ellos lo trasladan a otro país, que va a generar un problema regional, que tuvimos que ir a la Corte Internacional de la Haya y salimos perdiendo. ¿Bien? Pero bueno, todo esto lo que quiero hacerle ver es las distintas escalas y los actores sociales. El Estado uruguayo que decide plantarse ahí, las empresas que toman la decisión de plantarse en Uruguay hacen un estudio, como si fuera un estudio de mercado, o eso, hacen un estudio del terreno y de lo que el Estado le puede dar. Y por otro lado, los ciudadanos argentinos luchando por defender su espacio geográfico, sus formas de vida, ¿no? Que sus hijos puedan bañarse tranquilamente en el río, etcétera, etcétera. Así hay muchos estudios de caso en la Argentina. Lo que pasa es que al docente le lleva bastante tiempo poder preparar todo el material, para que el chico trabaje y analice. El juego de roles les encanta. Trabajar el tema de la minería a los chicos les encantan y enseguida se posicionan y se pelean con argumentos y se van detrás, que yo lo he hecho ya en escuela, y están enloquecidos y se pelean con el compañero porque ellos tienen la postura de la empresa y se la tienen bien estudiada y defienden, y está el otro pobre vecino, la asamblea de vecinos que está desesperado, que quiere sacarse la minera de encima por todas las problemáticas que tiene. Bueno, bien, escalas entonces, estudiar distintas escalas, conocer, ver la situación de los actores sociales, respetar la tolerancia, ¿qué más? Punto número 3, entender y explicar las reglas de funcionamiento de los diferentes territorios, de las sociedades humanas en el seno de estos espacios, el entorno ecológico, la organización social, el peso de las culturas, entender y explicar las dinámicas y los cambios. Es un poco así todo lo que estuvimos hablando. Hay otra cosa que no hablamos frente a los mapuches. Ellos no les sacan la comida y su fuente de vida desmontando el o sea, La gran, bueno. Más allá del dinero, claro, para Toda la, no solamente en el sur, sino en el norte. ya no, en todos lados. Porque ¿qué le pasa a los indígenas? Porque ellos no tienen el famoso papelito que tiene el hombre blanco donde dice que la tierra es la tierra es mía. Ellos siempre se basaron en la palabra. Entonces ahí están los problemáticos. El tema es que ellos viven ahí adentro. Esa es su sociedad. A nosotros nos afecta, pero de otro punto de vista. A ellos. El último problema de límite, ¿ustedes se acuerdan? No sé si vieron el último problema de límite que tuvimos con Chile, ¿se acuerdan? ¿Cómo dijo? El último y el único que ganó. Yo lo que sé fue el sur, que Perón nos dividió el 50 y el sur. ¿Eh? Ah, sí, en la dictadura. Con la división.
Guerra. Por la Patagonia, ¿no? Por la Canal de Beagle. ¿Era por un canal? Por el canal de Beagle en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Mundial. Fue durante la presidencia de Menem. Por la Patagonia, ¿no? Fue en la zona de la Patagonia. ¿No se acuerdan? La zona se llama así, Laguna del Desierto. La conocí ahora en el viaje cuando fui. Tiene la laguna, ¿bien? Y acá hay un pedacito de terreno y acá ya tengo la montaña para pasar a Chile. La laguna no digo la formación de realmente turquesa precioso, todo con bosques a los costados. Y acá está el camino y hay un cerro, todo acá lleno de cerro, y acá hay un cerro que se llama el Cerro Huemul. Y está el glaciar Huemul. ¿Bien? Bueno. Después, que para subir al glaciar tenés que pagar la entrada, no sé si era 200 pesos, tenía que pagar. Me tenía una señora que ella estaba contratada. Entonces me cuenta que, imagínense que yo trataba de investigar todo lo que podía en toda la ocasión. Entonces me dijo que el patrón, ella, es un italiano, que hace muchos años que está en el país, tiene como ya 80 años el hombre, y que compró sus terrenos cuando fue el problema del límite con Chile. Estoy hablando del año 93, 94, no recuerdo exactamente cuál fue la fecha. Claro, capaz que alguno ni había nacido. No sé. Pero bueno, igualmente hay problemas de límite que fueron en el año 1800 y pico y lo saben. Pero lo que pasa es que ya problemática de límite no se da en la playa. Gracias a Dios, república. Bueno, pero en este caso ella me cuenta que se le ofreció el gobierno. Ofrecía y daba a pagar los territorios para determinar que esos territorios ya eran de argentinos y así poder ganar el conflicto de límite. Es así que se crea el Chaltén. El famoso Fitzroy, no sé si es así parecido el Fitzroy, ¿no? Bien. Fitzroy también se le llama Chaltén, ¿bien? Montaña de humo, porque como está siempre acá con una nube que la cubre, yo tuve la suerte de que cuando llego la nube se había ido, así que lo pude ver directo. Por eso los indígenas le decían, los indígenas que después nombraban los mapuches le dieron el nombre de Chaltén, montaña Tumea. Al pie del Chaltén, del Fitzroy, está el pueblo, que es el pueblo más joven de la Argentina, que es el Chaltén, que se crea, ¿bien?, en beneficio de quedarnos con Laguna del Desierto. No, yo te lo he contado porque a mí me dijeron que ahí en el Claro pasó lo mismo, fue con Perón. Y le dio la tierra, 7 parcelas, 7 familias, para que trabajaran, si los chilenos no invadieran la Patagonia. Claro, en otra zona debe ser, seguramente. Y en esta uno se las vendió. Entonces el hombre, imagínense, ahora hace su platita. Querés ver, es precioso, ¿eh? Querés ver la laguna, es decir, del mismo glaciar, va para acá, pues se hace la laguna y nace un río, que parece que es precioso. Pero te cobras una platita y va mucha gente a mirarlo, porque todo el mundo lo hace a la excursión solo, entonces, bueno, muchos europeos, chicos, muchos brasileños, no les puedo explicar cualquier cantidad, pero bueno, muchos chicos con mochila, muchos adolescentes extranjeros con mochila, y se quedaban en los campamentos, muy frío a la noche, pero ellos andaban con cosas todo el día, y después cuando te agarraba la noche, acampaban. Sí, alguien levantó la mano, sí. Hay un conflicto entre Chile y Bolivia, que Bolivia le exige a Chile la salida del mar, en el norte, que es el territorio boliviano. Nosotros salimos, en eso salimos perdiendo nosotros, porque perdimos la provincia de Tarija en el norte. Vean, nosotros cuando teníamos el reinato del Río de la Plata, el reinato del Perú primero en el Río de la Plata, teníamos la provincia de Tarija al norte. La cambiamos a Bolivia a cambio de la salida. Porque Bolivia en realidad le había ganado la salida al Pacífico a Chile. Entonces nosotros queríamos salir al Pacífico, entonces le cambiamos la provincia de Tarija a Bolivia por esa salida. Chile nunca le reconoció a Bolivia la salida, entonces nosotros, que siempre tan buenos, regalamos la provincia de Tarija. Nosotros que somos tan buenos, le regalamos a Bolivia la provincia de Tarija. No, somos malos que queríamos quedarnos con la salida del mar. ¿Cómo? O somos malos que quisimos quedarnos con la salida del mar. pero toda la costa Medio ambicioso, pero lo que pasa, claro, lo que pasa es que los países más potentosos si tienen salida a un frente oceánico. Más puertos. ¿Eh? Tenía 2 puertos, o sea, tenía Dos salidas Tenemos más valor para que importantes. invada. Pero igualmente ya no
definitiva, como se mezclan los aguas ahí en el sur, es como que no saben determinar qué pertenece al Atlántico o qué pertenece al Pacífico. Pero ahí es donde intervino Juan Pablo II y determinó que las islas tuvimos a punto de llegar a la guerra. Ellos se basaban que por la parte de abajo del agua, ¿no? Seguía su placa, digamos. Pero por eso también nosotros somos parte de la cordillera de los Andes. Entonces nosotros tenemos la misma posición geográfica y geológica. Lo mismo pasa con la Antártida. Nosotros tenemos el basamento geológico y geográfico, el que no tiene ningún tipo de basamento es Reino Unido, que pide el mismo pedazo de territorio que nosotros. Ahora no sé si tomará como argumento las Islas Malvinas. Seguimos. Repasar, ¿qué dice acá? Punto número 4. Preparar para la acción cotidiana. Circular, viajar, comprender las informaciones de los medios de comunicación, ser un ciudadano preocupado por el entorno y responsable. Vean, eso es más o menos lo que yo le decía hoy, lo que se había planteado en Guaymallén, ¿no? Es que la gente salió, se informó, supo lo que pasaba y salió a defenderlo de ellos. Por eso hay que hacer un poco ver al chico esta parte, ¿no? Es decir, de que es algo cotidiano, no es algo que no lo va a implementar. Bueno, hay varias, que yo les traje de varios autores. Después la otra bibliografía habla un poco de los reportes, qué enseñar en la geografía para comprender la realidad que nos toca vivir. Bien, ya me deja decir esa, no sé qué tipo de geografía vienen por enseñar. ¿Qué tipo de geografía? Claro, una geografía más moderna, donde hay las problemáticas, o una geografía que es física nada más, que te va enumerando cosas. Mucha política. Mucho físico. Más física. Hay profesores que les cuesta salir de lo físico, el que está formado mucho en lo físico. Yo me tuve que ir ayornando, pero yo cuando hice mi profesorado ya tenía, por ejemplo, conservación de los recursos naturales, ecología, ya un poco más. En cuanto a la geografía, hay mucho de la fría, el PBI, el FMI, mucha parte política. También la parte de, bueno, que con el Producto Bruto Interno, bien. Bien, podéis hacer, por ejemplo, determinar la riqueza de un país, le dan los datos del IDH, en el caso del IDH, que dentro del IDH está formado por también el PBI. Pueden analizar el IDH, pintarlo de un color determinado, los países que tienen más alto, más bajo, más medio, comparar, por ejemplo, África y Europa, y ellos después miran y sacan conclusiones, cuáles son los países desarrollados o desarrollados, por qué, cuáles podrían ser las causas. Por el riesgo, 4 países más grandes, Rusia, Brasil, India. También. No, hay muchas cosas para poder hacer que el chico pueda elaborar y sacar conclusiones, que no sea solamente de la lectura y ver y con eso solamente, ¿no? Es decir, tratar de que el chico pueda. Bueno, y después ahí yo le había dado la mirada crítica y bueno, hay ejemplos, por ejemplo, con la redundancia. Casos, tema, por ejemplo, el envejecimiento de la población en los países desarrollados, sería el tema y tenía que buscar problemática, la población en Italia, tendencias y políticas demográficas, Alemania, el crecimiento demográfico y aportes migratorios. Por ejemplo, si quiero enseñar el tema de migración, puedo plantearme la fuga de cerebro en África. Y todo, veo la problemática africana y todo lo que conlleva eso, y todo lo que pasa en Europa cuando lo reciben y lo devuelven, ¿no es cierto? Más vale que no voy a poder enseñar todas las migraciones de todo el mundo. Tengo que hacer un recorte sí o sí, no hay otra. En el caso de los espacios rurales, por ejemplo, estudiar la parte de la certización, o cuando hablamos de la tierra de los mapuches, ven los conflictos relacionados entre los aborígenes y los inversores extranjeros. Acá no hay una ley que prohíba a los inversores extranjeros a comprar, que sí lo pueden comprar tierras, lamentablemente. Bien, y así están quedando con las mejores tierras nuestras. Parte de los sectores de Liberá, parte de la Patagonia. Bien. Claro, que hay un británico. Bueno, ahí sale el tema de los bienes comunes. ¿Alguien vio alguna vez los bienes comunes en la secundaria? En general sería agua, suelo y aire. Después algunos autores hablan de todos los recursos naturales. Entonces estamos
cuestión del límite, de Es una fronteras. cuestión más que nada de límite, quién va a utilizar, quién tiene derecho Ahora a... el EUC Pero quiere hay vender electricidad. una distribución irregular. Una distribución irregular. Por ejemplo, si hay un límite, yo tengo un lago acá y de este lado necesito agua, se joden. Así. El tema que no están respetando es que dentro de la provincia todas las aguas, dice la Constitución, son de bien público. Por eso la problemática con ellos. No deja acceder a su lago. En Mendoza no pasa lo similar, ¿no? Creo que En Mendoza la problemática hay una zona que, no sé si es un río o un lago, que por espacio de territorio así, hay un pueblo que se queda sin nada, sin agua. Pero en la zona de la última parte del Salado. hay dos ciudades que están por medio y una, digamos, o sea, si quisiera facilitar, ¿no?, el acceso, tendría, claro, pero el que tiene cortado no sé si es por ruta o por vía, no sé qué. No sé, no. O entre provincias, no recuerdo bien. Pero sé que era un pueblo que quedaba totalmente Por eso derruido. estaba bueno el programa que estaba en Telefe, que se llamaba La Liga. No sé si alguien lo veía, lo ha visto. Estaba muy bueno porque se podía llevar al aula tranquilamente y analizar las situaciones. Muy bueno. Trabajó sobre las organizaciones, trabajó sobre la minería, trabajó sobre ese canal, ese puente que hicieron sobre los esteros de Liberá, que modifican todo el ambiente. Tengan en cuenta que el estero forma parte del acuífero guaraní. Me gustaría, si es posible, que hagas un resumen de tu forma de enseñanza, pues es completamente diferente a lo que me tenían acostumbrada, porque es otra forma. Por ejemplo, por lo que estoy observando de la clase, ¿no? No son tan importantes los nombres de los países, sino lo que pasa. Porque, por ejemplo, si yo quiero ver, vamos a suponer que se produce un terremoto. Y dice, se produjo en Pekín el terremoto. ¿Vean? Ubico Pekín, importante, pero me permite determinar, bueno, ¿por qué acá? Entonces, acá hay una placa, que es la placa pacífica, y acá tengo la placa euroasiática. Esa placa se produce en la subducción. ¿Vean? Por eso tengo acá la fosa donde se rompe la placa oceánica, se va a romper y va a formar esta fosa marina. ¿Bien? Y esa es la causa por la cual se produce el terremoto, ¿no? Entonces yo puedo analizar, por ahí a partir de un reporte periodístico, puedo analizar qué ciudades fueron afectadas, y las estoy buscando, y puedo ver en qué intensidad, en la escala de Richter, puede ser la intensidad en la cual los destroyos que se han generado, por ejemplo. Saber los países es importante, porque uno te puede plantar ante la alumno y le diga que Sudáfrica se encuentra en Asia. Como profesor lo tenés que saber, pero hay muchas más cosas. Pero hay cosas que yo, por ahí no es necesario saberse. Cuando vos estudias geografía, por ejemplo, en el caso de geografía de cuarto, hay un EDI, que lo enseño yo, que es Asia, Europa, África y Oceanía. Es bastante extenso. Pero también tiene un pantallazo un poco general, porque durante toda la carrera nos enseñan los continentes. Y antes los profesores adaptaban, entonces terminan sin tener base de esos continentes. Por lo tanto, sí, tienen que aprender los países en ese momento, pero van a aprender los países de los continentes que están viendo en ese momento. ¿Bien? Tengan en cuenta que cuando yo estudié, en un año estudié todo África, en otro año estudié todo Asia, en otro año estudié todo Europa. Es decir, acá lo están haciendo en un año todo completo. ¿Bien? Se trata de hacer todo lo que más se puede, pero teniendo en cuenta, porque después tiene geografía mundial, entonces mucho lo que es la parte económica y social se va viendo desde el punto de vista de la parte de las problemáticas mundiales. El mapa es muy importante. El mapa, ustedes tienen que aprender a trabajar y estudiar con el mapa. El mapa es como si, se refiere cuando yo digo como si me hablara. Yo, cuando iba a dar la materia, abría el mapa y era como que con el mapa me subían todas las ideas porque había estudiado con el mapa. Entonces tenemos una memoria visual y tenemos que aprovechar. Dios nos ha dotado de eso y aprovechemos esa memoria visual. Entonces yo voy viendo y si no puedo estar estudiando, no entiendo esa gente que estudia con el Amazonas 50, no, yo lo tengo que ubicar, yo necesito saber dónde está. La historia también es importante. Sumamente importante
dabas la clase. No,